A ver, ¿qué pasaría si un país de repente decidiera que los derechos de la gente como las pensiones o la salud son igual de importantes que pagar la deuda externa? Bueno, pues eso es justo lo que está pasando en México. Se están reescribiendo las reglas del juego de las finanzas públicas. Vamos a desmenuzar juntos este cambio que es de verdad fundamental. Por décadas la economía en la región operó como el presupuesto de una familia en aprietos, ¿saben? La regla no escrita era muy simple. Lo primerito que se hace es pagar la tarjeta de crédito y la hipoteca. Y solo después, con lo poquito que sobre, se ve si alcanza para lo demás. Esa era la lógica, así de crula. Los acreedores siempre primero y los ciudadanos, pues después. En este análisis vamos a ver paso a paso cómo México le dio la vuelta a ese manual. Primero, la regla de antes. Luego, esta nueva regla de empate entre la deuda y los derechos. También cómo se construyó este escudo legal para proteger el gasto social, cómo funciona en la vida real y, para que quede más claro, lo vamos a comparar con otras crisis en la región y nos preguntaremos si este es de verdad un nuevo camino a seguir. Ok, empecemos con la regla que mandó por décadas. Y ojo, esto no era solo un dicho, ¿eh? Era el modelo económico que nadie cuestionaba en buena parte de América Latina. Un modelo que casi siempre terminaba en recortes sociales durísimos. El nombre técnico que le daban era ajuste estructural. Pero en la práctica, ¿qué significaba? Pues que en cuanto llegaba una crisis y el dinero empezaba a escasear, lo primero que se iba por la borda eran la salud, la educación, los apoyos sociales, todo para asegurar que se le pagara a los acreedores. Se veían como un lujo que se podía recortar. Y es justo aquí donde México da un giro de tuerca total, un cambio de paradigma. La nueva regla ya no ve los derechos sociales como un lujo, para nada. Ahora son una obligación fundamental, al mismísimo nivel que pagar la deuda. La genialidad de este cambio está en lo simple que es. A ver, no se trata de no pagar la deuda, claro que no. Se trata de subir las obligaciones con la gente al mismo nivel de importancia, tanto legal como constitucional. Es, básicamente, un empate técnico en el primer lugar de la lista de gastos del gobierno. Pero bueno, ¿cómo se logra que esto pase en la vida real? Porque no fue de un día para otro, ¿eh? Fue todo un proceso de casi 20 años para ir construyendo una especie de escudo legal que tiene dos capas de protección. El primer paso fue en 2004, cuando se puso un piso legal, o sea, se dijo, el presupuesto para desarrollo social no puede bajar de un año para otro. Y luego, el gran salto vino en 2020. Ahí, programas clave como la pensión para adultos mayores se metieron directamente en la Constitución. Y eso lo cambia todo, porque ya no son una promesa de campaña, son una obligación del Estado. Punto. Ahora veamos cómo funciona este escudo en el día a día, porque las consecuencias que tiene para las finanzas del gobierno son gigantescas. Aquí hay un concepto clave: los gastos ineludibles. Pensemos que es como la lista de recibos que sí o sí hay que pagar cada mes. Bueno, pues en México esa lista ahora tiene dos gigantes en la cima: la deuda, por un lado, y los derechos sociales que están protegidos por la Constitución, por el otro. Y el resultado de esto es este número que es verdaderamente impactante. Más del 75%, o sea, más de 3/4 partes de todo el presupuesto federal ya están comprometidas desde el inicio. ¿Qué significa esto? Que antes de siquiera poder hablar de construir una carretera nueva o un hospital, el 75% del dinero ya tiene dueño. A esto se le conoce como el efecto tijera. Al tener un pedacito tan chico de presupuesto flexible, al gobierno no le queda de otra más que ser mucho más cuidadoso con el dinero. Y esto cambia por completo las reglas del juego cuando se negocia con acreedores, porque ya no se puede prometer un ajuste recortando el gasto social, que ahora, por ley, es imposible de recortar. Para entender de verdad el poder de este modelo, hagamos un ejercicio de imaginación. Pensemos en dos crisis muy fuertes de la región y preguntémonos, ¿qué hubiera sido diferente si hubieran tenido un escudo como el de México? Pensemos en Argentina, por ejemplo, un país con una historia muy dolorosa de crisis de deuda. ¿Qué habría pasado si, antes de que todo colapsara en 2001, hubieran tenido una ley que protegiera el gasto social? La historia parece un círculo vicioso. Se endeudan, viene el ajuste, llega la crisis. Un piso social en la Constitución quizás hubiera obligado a tener una conversación muy diferente con el FMI. A lo mejor, se hubiera forzado una reestructura de la deuda más a tiempo y más ordenada, en lugar de estar apretando y apretando el gasto social hasta que la sociedad no aguantó más. Ahora, vámonos al caso de Ecuador a finales de los 90. Ahí el país se enfrentó a una crisis terrible, donde las pérdidas de los bancos privados se acabaron convirtiendo en una deuda pública gigantesca.
El costo de ese rescate bancario fue brutal. Un marco legal de deuda más derechos quizás habría puesto un límite a cuánto de ese costo se le pasaba a la gente. Le hubiera dado al Estado más fuerza para decir, ok, hay que estabilizar la economía, sí, pero sin sacrificar las obligaciones más básicas que tenemos con la ciudadanía. Entonces, ¿significa que este es el modelo que todos deberían seguir? A ver, es una herramienta muy poderosa, sin duda. Es como un antídoto contra las formas más crueles de la esclavitud por deuda. Pero es muy importante entender que tampoco es una solución mágica. Para que este modelo funcione a largo plazo, no es suficiente con poner candados en la ley. Se necesita recaudar más impuestos y hacerlo mejor, y también que la economía crezca para que lo aguante. Si no, todo ese gasto ya comprometido puede terminar ahogando otras inversiones súper importantes y la capacidad de reaccionar a crisis nuevas. Así que el punto clave, lo más importante, es esto. El mayor beneficio del modelo es que cambia por completo la discusión política y económica. La pregunta ya no es ¿y ahora de dónde recortamos?, sino que se convierte en ¿cómo lo hacemos para generar los recursos que necesitamos para cumplir con todas nuestras obligaciones, tanto con los de afuera como con los de adentro? Esta frase, la verdad, resume a la perfección la filosofía detrás de toda esta nueva arquitectura financiera. Es una declaración de principios, es decirle al mundo, el contrato social que tengo con mi gente es tan obligatorio como el contrato financiero que tengo contigo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para la reflexión. Llevamos décadas escuchando promesas de desarrollo y de protección social. Quizás la lección aquí es que para de verdad romper ese ciclo de deuda y ajuste, las buenas intenciones pues no son suficientes. Tal vez la solución real tenga que estar grabada en piedra, escrita en las leyes y en las constituciones que definen lo que es más importante para una nación.